Visión actual del test del árbol. La visión actual también define al árbol en 3 secciones. Sin embargo, existen otros complementos importantes que también vamos a ver en el curso, como son el piso y el pasto. Pues bien, las 3 secciones actuales del árbol son: primero, la fronda y las ramas, las cuales nos indican cómo es el procesamiento de información de la persona o paciente a nivel cognitivo y cómo éstas intervienen en las relaciones interpersonales actuales, cuáles son los modelos de pensamiento del paciente y cómo esto afecta en sus decisiones, tanto en su vida diaria como en la relación con otras personas. Segundo, el tronco, el cual nos da un recuento de cómo ha sido hasta el momento la vida del paciente y cuánto del accionar actual de la persona está inserto en su desarrollo, cómo fue la formación con sus padres y cómo estos llegaron a formar parte de la personalidad actual del paciente. Asimismo, se pueden ver variantes dentro del tronco, como por ejemplo, si un árbol posee orificios, esto significa la aparición de un trauma que afectó el desarrollo del sujeto, o si aparece una rama en medio del tronco, lo cual nos indicará un lazo importante en el sujeto que afectó su vida psíquica y que ya no está. Y tercero, y no por eso menos importante, las raíces, las cuales solo aparecen en caso de algún hecho o proceso cognitivo haya sido dañado en la primera infancia, para aparecer en la etapa actual de ideación del sujeto. Estos traumas de la primera infancia pueden aparecer en el sujeto como una idea irracional, la cual podría afectar la vida del sujeto sin que éste tome conciencia del hecho. Ahora, antes de comenzar pues la interpretación de cada una de las 3 secciones, más el pasto y el piso, veamos primero la aplicación del test. Edades en que se puede aplicar el test del árbol. El test del árbol se puede aplicar a partir de los 5 años. Sin embargo, la mayor riqueza en la interpretación aparecerá a partir de los 13 años, edad en la que se consolida la parte más importante de la formación del sujeto. Por otro lado, el test del árbol no tiene una edad límite para la aplicación, así es que lo puedes aplicar a cualquiera de tus pacientes. ¿Cómo aplicar el test del árbol? Para aplicar el test del árbol debo seguir los siguientes pasos. Primero, se le entrega al paciente una hoja en blanco acompañada de un lápiz, borrador y tajador, obviamente de forma horizontal. Segundo, se le da la hoja con la siguiente consigna: en esta hoja dibújame un árbol. Nunca se le debe decir la forma o el tipo de árbol, ya que esto haría que el paciente se encuadre en un modelo y la prueba no tendría sentido. Tercero, después de terminar el primer dibujo, se le retira la hoja a blanco y negro y se le entregan los 7 colores: azul, rojo, amarillo, negro, marrón, morado y verde, y se le vuelve a pedir que dibuje un árbol. Cualquier pregunta que debe ser respondida con la frase como tú desees. Cuarto, al finalizar el dibujo se le pedirá al niño que responda las siguientes preguntas: ¿cuál es la edad del árbol? ¿A qué edad posiblemente muere el árbol? Y tercero, me puedes describir un poco del tipo del árbol y cuáles son sus características más importantes del árbol que has dibujado. La primera pregunta nos dará una idea del paciente. En caso nos mencione una edad menor a la que posee el paciente, quiere decir que tiende a regresionar en sus acciones, dejándose llevar por la impulsividad de los hechos. En caso nos dé una edad mayor a la que posee el sujeto, nos dará un indicio de sobreestima del paciente o que está pasando por una etapa donde su vida está en un punto bastante lineal y del cual
ya nos espera muchos cambios. La segunda pregunta es para saber el estado de vitalidad y esperanza del sujeto. Si la vida del árbol está próxima a finalizar, es un indicador de depresión por parte del paciente. Y la tercera pregunta nos dará un indicio de las cualidades y fortalezas que reconoce el paciente en sí mismo, así como sus áreas por mejorar. Pues bien, ahora sí pasemos a la interpretación del árbol y comencemos por la copa. La copa. Como ya habíamos mencionado anteriormente, la copa representa el tipo de actividad mental, la fantasía del sujeto, el mundo del pensamiento, el cómo concibe la realidad y cómo los pensamientos nucleares se instauran en él para recrear el medio que lo rodea. También se puede ver cómo afronta las situaciones según la percepción del medio. Recordemos que la copa se encuentra en la zona superior del dibujo. Esta primera zona se encuentra dentro del espacio de la cognición. Pues bien, aquí acabamos el tercer video y pasemos al cuarto para ver los tipos de copa en el dibujo del árbol.